Hoy estamos en la lección número 3. El texto bíblico para este estudio es Mateo capítulo 5, desde los versículos 11 hasta el versículo 16. Y vamos a hablar acerca de la persecución del creyente y también una comparación que Jesús hace o una aplicación que Jesús hace usando sal y luz. Vamos a comenzar leyendo los versículos 11 y 12. Dice allí: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En este pasaje hay un leve cambio en la manera que Jesús se dirige a sus oidores, a las personas que están escuchando su sermón. Hasta este punto, Jesús usa la frase bienaventurados los que, y después continúa la frase. Pero comenzando con el versículo 11, en lugar de decir bienaventurados los que son tal cosa o hacen tal cosa, él dice bienaventurados sois. Entonces es un cambio leve, pero representa una transición. Y entonces él está, con eso se indica que esta es tal vez una nueva sección del sermón del Señor, porque al principio él habla de unos atributos generales de los seguidores de él. Pero ahora el cambio es que él está hablando de asuntos específicos. Entonces, como le digo, parece tal vez que es un leve cambio, pero no es un cambio que no tiene significado. Entonces ahora Jesús cambia un poco su énfasis y ahora en lugar de enfatizar los atributos generales de sus seguidores, ahora él va a hablar de asuntos específicos que afectan a los que son seguidores de él. Y al principio él habla de los que son perseguidos. Y él dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Uh, Recuerde que la palabra clave siempre es bienaventurados, y esto significa bendecido, feliz, afortunado. Ahora, humanamente hablando, esto parece un poco increíble, que el seguidor de Cristo debe de sentirse bienaventurado cuando está sufriendo persecución o cuando están mintiendo acerca de él o de su familia o de su ministerio. Pero esto precisamente son las palabras de Jesús, que somos bienaventurados cuando eso nos está sucediendo. Ahora, vituperen, no es una palabra, el vituperio no es una palabra tal vez tan común, significa insultar. Entonces, lo que Jesús dice es que debemos de sentirnos bienaventurados cuando estamos siendo insultados. Los que sirven al Señor seguramente han sido insultados en un momento o el otro por su fe. En un mundo que rechaza el Evangelio, en un mundo que cree que nosotros los creyentes somos ignorantes, somos equivocados, somos engañados. Entonces de vez en cuando nos van a insultar, pero eso no es nada nuevo, porque si se recuerda ahí en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la crucifixión de Jesús, los mismos sacerdotes pasaron frente a Jesús insultándole, y entonces él también sufrió el vituperio. Entonces él dice: cuando eso les pasa, hay que regocijar, hay que sentirse bienaventurados. Y él también menciona que cuando somos perseguidos, ahora la persecución significa ser expulsado, rechazado, maltratado. Entonces, otra vez, va en contra de la naturaleza humana suponer que yo debo de sentirme bienaventurado cuando me están persiguiendo, que me están insultando, me están rechazando, me están persiguiendo.
persiguiendo de una manera o la otra. Entonces, pero a la misma vez, como ya he mencionado, no es nada nuevo. Jesús sufrió el vituperio, Jesús también fue rechazado, entonces no es nada nuevo. Y él dice, pues hay que regocijarse cuando uno cuando la gente le insulta, cuando la gente le persigue, incluso cuando la gente miente. Uh, a mí no me gusta que mienten acerca de mí, a mí no me gusta que hablen mal de algo que yo no creo que merece tal cosa. Y lo que estamos en el ministerio, yo creo que todos hemos sido criticados acerca de nuestro ministerio, nuestros sermones, nuestra manera de vivir, nuestra manera de manejar nuestra familia. Y entonces no es nada nuevo, pero tal vez es un pensamiento un poco nuevo que yo y usted debemos de sentirnos hasta honrados y bendecidos cuando hacen estas cosas, cuando nos vituperen, cuando nosotros somos insultados, cuando están mintiendo acerca de nosotros. Ahora, pero hay que reconocer también que hay sufrimiento, hay cosas que sufrimos como resultado de la vida normal, de lo que pasa en esta vida. Y no, cuando Jesús habla de sentirnos bienaventurados, Él no está hablando de lo que es maltrato casual o comunes que la gente puede enfrentar, porque en esta vida, aquí en este mundo, de vez en cuando hay cosas, el cajero en el banco ha tenido un mal día y nos trata mal. Entonces, Jesús no está refiriéndose a esto, él está muy específico aquí. Él dice, si usted sufre vituperio, si sufre persecución, si mienten acerca de usted por mi causa, bienaventurados sois. Entonces hay una estipulación ahí, hay una clarificación ahí. E incluso el apóstol Pedro en una de sus epístolas nos dice que debemos de tomar cuidado de no sufrir persecución o no sufrir maltrato por nosotros mismos. Entonces es importante que entendamos que si yo sufro unas consecuencias de mis propias malas acciones, malos hechos, yo no puedo después decir, ay, wow, me siento orgulloso porque estoy sufriendo por el Evangelio, estoy sufriendo por Cristo, cuando en realidad estoy sufriendo por mis propios pecados, por mis propios errores. Entonces Jesús es muy específico allí. Él dice, bienaventurados sois cuando tienen que enfrentar vituperio, cuando tienen que enfrentar persecución, cuando mienten acerca de usted, cuando todas estas cosas o cualquier de estas cosas le ocurra porque usted está sirviendo al Señor, entonces tiene todo el derecho de sentirse bienaventurados. Incluso, mire el versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, como le dije al principio, es en contra de la naturaleza humana gozarse cuando está siendo maltratado. Y Jesús lo sabía. Entonces Él nos da esta corta explicación para entender nosotros cuál es la fuente de nuestro gozo cuando estamos siendo maltratados, perseguidos, que mienten acerca de nosotros o están insultándonos. ¿Por qué debemos de sentir este gozo? Y Él dice, una de las razones es que hay recompensa en el cielo. Incluso Él dice, vuestro galardón es grande en los cielos. O decir que Dios observa. Dios no es ignorante de lo que nos sucede porque somos seguidores de su Hijo. Entonces, por esta razón, Dios nos ha prometido un galardón, un premio, una recompensa por lo que hemos sufrido. Entonces, dice el Señor aquí, hay que regocijarse, hay que gozarse, porque hay un galardón en el cielo, va a haber una recompensa. Estipula que esta recompensa es grande.
pero también menciona que debemos de gozarnos porque así persiguieron a los profetas. Y uno dice, entonces, ¿por qué eso me debe ser una fuente de gozo? Hermanos, el mero hecho de que yo puedo compartir o también participar en la misma cosa que los profetas de los tiempos antiguos, las mismas experiencias, las mismas circunstancias, eso lo debe de sentir como un honor. Es un honor sentir que si yo sufro por el Evangelio, estoy en este mismo grupo de héroes de la fe, de estas personas, profetas, predicadores, jueces del Antiguo Testamento que sufrieron por su fidelidad. Y cuando yo sufro persecución, me coloco en este mismo grupo y puedo sentirme honrado que Dios me ha considerado apto para también sufrir por servirle a Él. En el libro de Hebreos, el escritor del libro nos cuenta esto acerca de estos héroes de la fe. Él dice, algunos se enfrentaron al fuego y la espada, mientras que otros experimentaron burlas, azotes, cadenas y encarcelamiento. Algunos fueron apedreados o aserrados en dos. Otros vivieron en condiciones difíciles y sin embargo, dice el escritor de Hebreos, el mundo no era digno de ellos. Entonces, en esta lista que muchos llamamos a los héroes de la fe, cuando yo sufro persecución, cuando yo sufro por mi fe, por seguir a Cristo, me coloco en este mismo grupo. Y qué honor es sentir que Dios me ha considerado digno de participar en los sufrimientos que los mismos profetas, mis héroes de la fe del Antiguo Testamento y ahora del Nuevo Testamento, que yo me puedo colocar en este mismo grupo. Dios me ha considerado digno de sufrir como ellos sufrieron. Ahora, la segunda parte del estudio se encuentra en los versículos 13 al 16. Jesús comienza diciendo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, Él nos va a comparar a dos cosas, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y son dos comparaciones muy enfáticas y que razonando podemos entender por qué Jesús eligió luz y sal para hablar de nosotros. Y Él dice que somos los seguidores de Él, somos la sal de la tierra. Bueno, ¿qué hace la sal? Pues la sal añade sabor a la comida, la sal crea sed, la sal también conserva la comida antes de la refrigeración. La manera principal de conservar carne era agregar bastante sal porque la sal preserva. Entonces, con estas comparaciones, Jesús ahora está cambiando su énfasis y Él está hablando a nosotros acerca de cuáles son nuestros deberes, qué debemos de hacer, para no ser simplemente oyentes, sino hacedores de su palabra. Cristo espera que nosotros los creyentes hagamos lo que Él dice. Y Él dice, cuando esto sucede, entonces va a haber ciertos resultados y entonces el producto de servirle, de ser fiel a Él, de tener hechos y no solamente palabras, uno de los resultados es que vamos a ser la sal de la tierra. ¿De qué manera? Pues exactamente los mismos atributos que la sal tiene van a ser observados en nuestra vida. Vamos a tener el mismo efecto que la sal tiene. Por ejemplo, vamos a tener el efecto de añadir sabor a la vida, porque los que somos creyentes sabemos que hay una gran diferencia en la vida de un creyente y en la vida de una persona que no conoce a Cristo. Y entonces Jesús está diciendo que el incrédulo, al observar mi vida, debe de observar algo diferente, un sabor nuevo, algo que indica que hay algo que le hace falta a él que no conoce a Cristo. También debemos de crear sed. Este incrédulo que observa mi vida, que debe de sentir la necesidad o
el deseo de tener lo que yo tengo, como si estuviéramos en el desierto y yo tengo agua y él no tiene. Me observa tomando agua y obviamente él tiene sed al observarme a mí. Entonces en el Evangelio debe de producir sed como una persona que le hace falta agua viendo a otra persona tomar agua. Este es uno de los resultados que el Evangelio debe de tener, el creyente debe de tener sobre los que observan su vida. Debe también de conservar la moralidad, de crear un mundo donde, o de ayudar a tener un mundo que no está enteramente entregado a la inmoralidad y al pecado. Y Jesús dice, este son atributos que un creyente debe de tener, un seguidor mío debe de tener, porque Él es la sal del mundo. Entonces, Él es la sal de la tierra. Y después Él hace la comparación que también nosotros somos la luz del mundo. Eso tal vez aún más fácil de entender. La luz hace dos cosas. La luz alumbra y eso es obvio. La luz ayuda a que una persona no pegue en un obstáculo, no tropiece. Y también ayuda porque la luz del sol ayuda a las plantas a crecer. Estas son las dos acciones que se puede decir que la luz produce. Y Jesús aquí dice que nosotros los creyentes somos la luz del mundo. Y después, bueno, vamos a leer el pasaje acerca de esto. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús aquí hace el punto que una luz escondida pues no sirve, como él, aunque no lo mencioné, aunque él mismo dice lo mismo acerca de la sal, que una vez que la sal se desvaneciere, no sirve, y nada más no sirve para nada, entonces pues, debe de estar echada afuera y aullada por los hombres, dice en referencia a la sal, en referencia a la tierra. Él dice la luz no puede ser escondida. Si la luz está brillando, es como una ciudad sobre un monte. Si usted ha viajado de noche por el campo, cuando usted va acercándose a una ciudad de importancia, la primera cosa que usted nota en la distancia es la luz de aquella ciudad. Es que no se puede esconder. Si la luz está si la ciudad está en un monte, es imposible esconder la luz que sale de aquella gran ciudad. Entonces Jesús dice, así debe de ser también su luz, para poder alumbrar al mundo entero, para que el mundo entero pueda ver el Evangelio, entender el Evangelio. Él dice, es ilógico tener una candela y después ponerlo debajo de un almud o taparlo con una canasta. Él dice, ¿para qué va a tener la candela si la va a tapar? Porque una vez tapada no da luz. Y está hablando de lo ilógico que sería tener luz y después esconderla. Entonces, este es el mensaje de esta comparación, que debemos de tener una luz que brilla, que puede ser vista, que puede alumbrar para que el mundo puede ver a Cristo, puede ver a la verdad por nuestra luz. ¿Y qué es nuestra luz? Pues nuestros hechos. Los que observan nuestros hechos deben de observar una diferencia, y esta diferencia serviría como luz para dirigirles a la verdad. Y el mismo punto hace el Señor con lo de la sal. La sal tiene sus propósitos, pero una vez que la sal ya no puede salar, entonces no tiene ningún significado. Hablando de un creyente que sus obras no son claramente obras de un creyente, no son claramente
obras que provienen de nuestra fe en Cristo Jesús, que son un resultado del hecho de que conocemos a Cristo como Salvador. Entonces debemos de ser la sal de la tierra, debemos de ser algo que preserva la moralidad, debemos de ser algo que cura heridas, debemos de ser algo que agrega sabor a la vida, debemos de ser la luz del mundo, que alumbra, que hace evidente la verdad, que nuestros hechos deben de presentar un nuevo estilo de vida, una nueva manera de vivir la vida. Y Jesús termina esto mandándonos. Él dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Él dice, no estoy dando este ejemplo nada más para que lo consideren, para que lo discuten, para que lo escriben en algo. Él dice, yo estoy dando este ejemplo para que ustedes cumplan, para que ustedes hagan lo que deben de hacer, que así alumbre vuestra luz. Deben de reconocer que tú tienes algo que no tienen, que sus hechos lo comprueben. Tenemos un deber, los seguidores de Cristo tenemos un deber de influenciar al mundo como sal y como luz. Y como dijo la primera parte, no importa que eso resulta en vituperio, en persecución, en mentiras, no importa, esto es nuestro deber. Y para mí las dos cosas están unidas. Yo creo que nadie puede discutir el hecho de que el creyente que vive de tal manera que su vida sirve como luz y como sal, nadie puede negar que esto va a resultar en vituperio, persecución y mentiras. Incluso la palabra dice, toda aquella persona que quiere vivir una vida de justicia va a sufrir persecución. Entonces, ¿cómo aplicamos la lección? Primero, debemos de simplemente creer lo que el Señor dice acerca de que hay recompensa en el cielo, porque eso me anima a seguir adelante aun cuando siento que estoy sufriendo injustamente, cuando me están persiguiendo injustamente, cuando la mentira nada tiene que ver con realmente lo que está realmente pasando, que mis buenos hechos están siendo utilizados o están siendo criticados injustamente, que yo debo de entender que esto sí va a suceder, pero hay un gran galardón en el cielo, hay recompensa en el cielo por lo que sufro por el Evangelio. Y también a la misma vez debo de entender que es un deber del creyente, es una obligación del creyente, a pesar de la persecución, el vituperio, la mentira, a pesar de esto, yo como creyente, como seguidor de Cristo, tengo el deber de influenciar a un mundo como la sal y como la luz. Y entonces también debemos de regocijarnos cuando viene la persecución, porque estoy cumpliendo con mi deber de ser sal y luz, entonces debo de regocijarme, porque significa que Dios me ha considerado digno de pertenecer a este grupo de los que han sufrido por su fe. Entonces, les quiero animar a que obedezcan al mandato del Señor de hacer brillar su luz y que la gente vea las buenas obras suyas. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre Celestial por lo que Él ha hecho en usted. Que Dios les bendiga.